Control presupuestario en el sistema fiscal y los tributos. El Sistema Nacional de Control Fiscal tiene como objetivo fortalecer la capacidad del Estado para ejecutar eficazmente su función de gobierno, lograr la transparencia y la eficacia en el manejo de los recursos del sector público y establecer la responsabilidad por la comisión de irregularidades relacionadas con el dominio del dinero del Estado. El Gobierno, a través de las Oficinas Nacionales de Presupuesto, ONAPRE, y del Ministerio de Economía y Finanzas, debe preparar la propuesta de presupuesto para cada nuevo ejercicio fiscal y presentarlo al Estado para que éste autorice los gastos y fuentes de financiamiento de manera que el Gobierno utilice el dinero en actividades públicas. Para poder utilizar este dinero tiene órganos encargados. Estos órganos son los siguientes: Ministerio de Hacienda, los Tribunales de Cuentas de la Nación, los Servicios de Controles Internos, las agencias tributarias, el Consejo de Ministros. También cuenta con organismos de control externos como lo son la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, Contaduría General de la Nación y los Archivos Generales de la Nación. La Contraloría General de la República es el órgano de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, así como también de las operaciones relativas o a lo mismo. Todo está de acuerdo con el artículo 287 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal es parte de la legislación que da forma al poder ciudadano, siendo este uno de los 5 poderes públicos nacionales establecidos a partir del cambio constitucional de 1999, a saber, a tener un poder ejecutivo, un poder legislativo, poder judicial, poder electoral y el poder ciudadano. Los mecanismos internos de control comprenden el plan de organización, las políticas, normas, así como los métodos y procedimientos adoptados dentro de un ente u organismo sujeto a la ley de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. En este mismo contamos con oportunidades. En este control presupuestario del sistema fiscal y los tributos, en sus oportunidades cuenta con la rendición de cuentas y la transparencia durante la gestión culminante. Esta para poder conocer cuáles fueron los manejos mediante los gastos públicos. La eficiencia y eficacia con los recursos dados por el Estado, para poder conocer cuál fue el gasto mediante la gestión. Seguimiento y control mediante las actividades económicas, la misma para conocer en qué fue invertido el dinero del Estado. También se cuentan con métodos. Estos métodos se basan en comenzar la actividad desde cero. Esto debe ser un nuevo presupuesto, un nuevo programa, donde no se tomará en cuenta lo antes trabajado, sea en base a dinero o a capitales. También se vinculan entidades de la administración pública cuya finalidad será prevenir, detectar y abatir posibles actos de corrupción dentro de la gestión. Estos controles internos tienen la finalidad de salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y la veracidad de su información financiera y administrativa. Es para promover la eficacia y la eficiencia, la economía y la calidad de sus operaciones, estimular la observancia de las políticas prescritas y lograr el cumplimiento de su misión, objetivos y metas. Esto corresponde a las máximas autoridades jerárquicas de cada ente, la responsabilidad de la organización para poder establecer y mantener y poder evaluar asimismo el sistema de control interno, el cual debe ser adecuado a la naturaleza y estructura y a fines de su propia institución. Dentro de este control presupuestario y estos sistemas fiscales también tenemos finalidades y legislaciones. Entre sus finalidades está la gestión del presupuesto del Estado. La misma es para poder conocer realmente en qué gastos se está basando el Estado y poder mantener una economía, sea macro o microeconómica. El control de gasto, esto basado en proyectos que se estén realizando dentro del Estado. Y como tercero, conseguimos la mayor eficacia en el uso de los recursos del Estado. También contamos con la parte legislativa. Como número 1 conseguimos la constitucional, que es todo lo que abarca la parte de la Constitución y tratados que se tengan. Como 2 tenemos la parte legal, que serían nuestras leyes orgánicas y los decretos de ley. Y como 3 tenemos la sublegal, que serían nuestras normas, decretos ordinarios, estatutos y reglas. En la parte legislativa podríamos tomar como ejemplo el 7 de abril del 2003. Entró en vigencia la Ley contra la Corrupción, la Gaceta Oficial número 5.637, extraordinaria. Esta norma jurídica sustituye a la anterior Ley Orgánica de Salvaguardar el Patrimonio Público y provee sanciones severas para ordenar irregularidades en la administración pública. La nueva ley contiene además mecanismos preventivos para combatir la corrupción.
También podemos contar con la implementación de lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, junto con la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. En pocos años ha generado algo de estabilidad en la gestión de control que realizan los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control Fiscal. La primera de estas leyes estableció, de conformidad con la Constitución, el concurso público y transparente como único medio para designar a los titulares de todos los órganos de control fiscal y la delegación de competencia en materia de control fiscal a las unidades de auditorías internas en la Administración. Y la segunda, la erradicación de todos vestigos de actividades de control previo a la Administración que realizaban los órganos de control interno. Y por el contrario, el fortalecimiento de las actividades de control posterior en sus modalidades de interno o externo. También podríamos hablar de la Gaceta Oficial número 38.496 del 9 de agosto del 2006, en la resolución 0100000237, donde se hablan de normas para la formación y examen de las cuentas de los órganos del Poder Público Nacional. Igualmente, también son relevantes las normas para fomentar la participación ciudadana dictadas por el Contralor General de la República mediante la resolución número 01000225 de fecha de 20 de agosto del 2007, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, bajo el número 38.750 del 20 de agosto del 2007. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 75 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y de conformidad con lo antes previsto en el artículo 62 de la Constitución, las cuales junto con las disposiciones de la Ley contra la Corrupción dieron gran impulso a las oficinas de atención al ciudadano y también a los órganos y entes de la administración pública, poniendo competencias para atender las denuncias, quejas y reclamos, también sugerencias o peticiones de los ciudadanos, esto en ejercicio de sus derechos de controlar la gestión pública, ya sea en forma individual o colectiva, directamente o por medio de sus representantes elegidos a través de la comunidad organizada. El Sistema Nacional de Control Fiscal es un sistema previsto de la Constitución, regido por la Contraloría General de la República, del cual hacen parte un conjunto de órganos, estructuras, recursos y procesos que operan cordialmente con el fin de lograr los objetivos comunes, encaminando al buen funcionamiento de la función pública. Dichos objetivos son los que se quieren ver. Buenos días, mi nombre es Paola Castellano. Aquí les estaré hablando un poco sobre los tributos, una clasificación, su topología y la ley que respalda el tributo venezolano. Estas son presentaciones de dinero, la cual el Estado exige en un ejercicio de poder de imperio en virtud de una ley para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento a fines. Tenemos aquí en el artículo 133 de la República Bolivariana de Venezuela de la Constitución, nos habla de que estamos obligados a coadyuvar los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y a contribuciones establecidas a la ley. Se considera como un tributo. Tenemos una clasificación: impuestos, tasas, contribuciones especiales y recursos para fiscales. Asimismo, tenemos los impuestos. Son el tributo exigido por el Estado a quienes se encuentran en las situaciones encontradas en la ley como hechos imponibles. Tenemos una clasificación que nos varía de indirectos, proporcionales, directos y progresivos. Los directos son los impuestos sobre la renta que se cobran anualmente al final de cada periodo contable. Se llaman directos porque el contribuyente los paga directamente al SENA y la cual no afectan los precios, ya que se calculan a partir de los beneficios obtenidos al final de cualquier operación comercial. También tenemos los impuestos indirectos. Se pagan cada vez que se compra un bien o un servicio grabado de acuerdo a la ley. Su nombre deriva de parte del comprador, ¿no? El vendedor lo paga y este se le entrega posteriormente al SENA, debido a que obvia una condición económica del contribuyente que vendría siendo el comprador. Un ejemplo, el valor agregado vendría siendo el IVA. También tenemos por aquí los impuestos proporcionales. Eso se da mediante una relación constante entre una cuantía y el valor de la riqueza grabada. Es decir, tenemos una alicuota unida a un ejemplo de 16% sobre un monto de la mercancía. Cuando hablamos de un impuesto progresivo, es aquel dentro de una relación de cuantía del impuesto que va con el respecto al valor de esa misma riqueza grabada y va aumentando a medida de que se incrementa
Tipos de impuestos aplicables en Venezuela. Tenemos el impuesto del IVA, que es el impuesto al valor agregado, impuesto sobre la renta, a los activos empresariales, al débito bancario, sobre el alcohol y especies alcohólicas, impuestos sobre sucesiones, donaciones y ramos, conceptos. Tenemos timbres fiscales, impuestos sobre cigarrillos y manufactura de tabaco. Tenemos estatuto orgánico sobre la renta nacional y fósforos. Cuando hablamos de la tasa, según Héctor Villegas, en su cita, dice que la tasa es un tributo cuyo hecho generador está integrado con una actividad del Estado divisible e inherente a su soberanía, hallándose esta actividad relacionada directamente con el contribuyente. De acuerdo al glosario de tributos internos del CENIAT, en esta cita nos dice, la tasa es un tributo cuyo hecho imponible consiste en la utilización de un bien del dominio público, la presentación de un servicio público o la realización por parte de la administración de una actividad que se refleja y que afecte o beneficie de forma especial a determinado sujeto positivo. Tenemos una clasificación de tasas venezolanas, la cual nos habla sobre tasas jurídicas. Tenemos jurisdicción civil, contenciosas, juicios civiles, posteriormente dichosos y comerciales, mineros y rurales. Tenemos voluntarias, sucesorios, información sumaria y habilitaciones de datos. También tenemos tasas administrativas por cohesión, legalización de documentos, tenemos controles, fiscalizaciones, inspecciones oficiales, salubridad, pesca, tenemos autorizaciones, concesiones y licencias, tenemos registros públicos civiles, automotor, prendario, entre otras tasas jurídicas que se encuentran aquí en Venezuela. Los tipos de tasa tenemos timbre fiscal, registro público, servicio consular, aduanas, propiedad horizontal, telecomunicaciones, aviación civil, aranceles, judicial, navegación, bulto, postales, puertos, aeropuertos, entre otros tipos de tasas y timbres fiscales que van con esas contribuciones, ¿no? ¿Qué son los peajes? Se denomina peaje ya que es un derecho o es algo que se efectúa para poder circular por un camino. En la antigüedad lo llamaban portagazo. Era la suma que debía pagarse para cruzar un cierto límite, una puerta o dos zonas, dos territorios. El peaje como tributo aquí en Venezuela. Los peajes forman parte de los tributos que integran el sistema tributario nacional y a su vez pertenecen al rubro denominado tasas, cuyo hecho imponible consiste en la utilización de bienes del dominio público, la presentación de un servicio público o la realización por parte de la administración de una actividad que se refleja o afecta o beneficia de forma especial a determinados sujetos pasivos. En algunos casos la administración es manejada totalmente por las gobernaciones a través del ente. Por ellas es designado Invialca. En estas oportunidades se utiliza como la figura de concepción, pero sigue siendo el mismo. También tenemos una naturaleza jurídica del peaje. El sistema del peaje generalmente implica la celebración de un contrato de concesión de una obra pública cuando el Estado decide realizar y administrar obras por intermedio de terceros. Tenemos un carácter tributario y contable del pago de los peajes. Es un gran número de consultas y peticiones de usuarios. Tenemos boletas, por lo menos hoy en día en el peaje para entrar a Caracas tenemos algo implementado que está nada más en Caracas y en Valencia, que es el CobreTAP, a través de páginas online, a través de microchip. Eso permite que no se hagan largas colas. La República Bolivariana de Venezuela es un estado federal en los términos que establece la Constitución. Tiene 22 estados, un distrito capital y las dependencias federales. Cada estado tiene tantos municipios como lo permite el número de habitantes, dependiendo de una densidad poblacional. El sistema fiscal y tributario aquí en Venezuela está fundamentado en los principios constitucionales de legalidad, progresividad, equidad, justicia y capacidad contributiva, no bajo la retroactividad y confiscación. Este sistema distribuye la potestad tributaria en 3 niveles de gobierno: nacional, estatal y municipal.
Asimismo, en la actualidad, aquí en Venezuela, el CENIA va en ejercicio con la competencia que ha sido conferida sobre la potestad tributaria nacional y tiene bajo su jurisdicción los siguientes impuestos: sobre la renta, el valor agregado, impuestos sucesiones, impuesto de donaciones, sobre cigarrillos y manufacturas del tabaco, licores y especies alcohólicas, impuestos sobre actividades del juego y el azar, y bueno, cumple con el deber constitucional de contribuir con las cargas públicas para que así el gobierno nacional pueda disponer de los recursos necesarios para propiciar el bienestar de la colectividad. Lo vieron como 7 temas, pero ahí están 5. Los elementos técnicos se refieren a los componentes o aspectos específicos de una disciplina, campo o área de conocimiento que son necesarios para su comprensión, aplicación o desarrollo. Los elementos técnicos son los fundamentos y recursos utilizados para abordar y resolver problemas en un campo determinado. Primero, contribuyente. Se refiere a la persona física o jurídica que está legalmente obligada a pagar el tributo. Puede ser un individuo, una empresa, una organización sin fines de lucro u otra entidad sujeta a la legislación fiscal. El contribuyente asume la responsabilidad de cumplir con las obligaciones fiscales y realizar el pago correspondiente. Segundo, hecho generador. Es el evento, acción o circunstancia establecida por ley que origina la obligación tributaria. Es el punto de partida para determinar si una persona o entidad debe pagar un tributo específico. Por ejemplo, en el impuesto sobre la renta, el hecho generador puede ser la obtención de ingresos superiores a cierto umbral. Materia imponible. Es el objeto o concepto específico sobre el cual se aplica el tributo. Varía según el tipo de impuesto. Por ejemplo, en el impuesto sobre la propiedad, la materia imponible es la posesión de bienes inmuebles, mientras que en el impuesto el valor agregado es el consumo de bienes y servicios. Base imponible. Es el valor económico cuantificable sobre el cual se calcula el monto del tributo a pagar. Representa la medida o referencia para determinar la cantidad de impuesto que corresponde pagar al contribuyente. Por ejemplo, en el impuesto sobre la renta, la base imponible puede ser el ingreso anual después de aplicar las deducciones permitidas. Tarifa. Es el porcentaje o cuantía fija establecida por ley que se aplica a la base imponible para determinar el monto del tributo a pagar. La tarifa puede ser progresiva, es decir, aumentar a medida que aumenta la base imponible, o puede ser fija para todos los contribuyentes. Por ejemplo, en el impuesto sobre las ventas, la tarifa puede ser del 10% sobre el valor de la transacción. Ejecución. Comprende todas las acciones y procedimientos necesarios para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del contribuyente. Esto incluye presentar declaraciones de impuestos, realizar pagos dentro de los plazos establecidos, mantener registros adecuados y cumplir con las normas y regulaciones fiscales. Determinación. Es el proceso mediante el cual se calcula o valora el monto exacto del tributo a pagar por parte del contribuyente. Implica aplicar la tarifa correspondiente a la base imponible y realizar los cálculos necesarios para determinar el impuesto adeudado. Recaudación. Consiste en la recolección efectiva de los fondos correspondientes al pago del tributo por parte del contribuyente. Puede ser realizada por entidades gubernamentales o autoridades fiscales encargadas de administrar los ingresos tributarios. La recaudación puede llevarse a cabo a través de diferentes métodos, como el cobro directo,